Bien, se acabó región dorsal. Vamos a empezar con cuello. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a región dorsal o todo lo anterior? Nada. ¿Todo está claro entonces? Muy bien. Perfecto. Bien, pasamos entonces ahora a la parte de cuello, que es bastante más sencilla y más bonita, más atractiva, ¿no? Muy bien. Ya, empezamos. Bien, en cuello, lo primero que hay que mencionar, bueno, la piel, ¿no? Toda la piel que cubre el cuello acá, ¿correcto? La piel que cubre el cuello. La cara anterior. En el cuello nosotros dividimos, miren ustedes acá hay un relieve, ¿no? Acá hay un relieve formado por este famoso músculo, el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Esternocleidomastoideo, este músculo que se encuentra en la cara lateral del cuello, bajando diagonalmente, hacia abajo y hacia adelante. Este es el relieve que forma el músculo esternocleidomastoideo. Por supuesto, hay uno a la derecha y habrá otro a la izquierda. Bien, toda la zona del cuello que está delante de los músculos esternocleidomastoideos, esa es la cara anterior del cuello. Cara anterior del cuello. Región anterior del cuello, ¿no? De los esternocleidomastoideos hacia adelante. Luego, acá está el esternocleidomastoideo. Aquí atrás se forma el relieve del músculo trapecio. Aquí está el borde lateral del músculo trapecio. Entre el esternocleidomastoideo y el trapecio, esto viene a ser la cara lateral del cuello. Cara lateral del cuello. ¿Me dejo entender? Entonces, tenemos una región cervical anterior que está de los esternocleidomastoideos para adelante. Tenemos una región lateral del cuello que está entre el relieve del esternocleidomastoideo y el relieve del trapecio. Y luego atrás tenemos la región cervical posterior o la nuca, pues la nuca que ya la hemos estudiado. Muy bien, entonces bastante simple. Vamos a hablar entonces de la región anterior y laterales del cuello. La piel de la cara anterior y laterales es delgada, es una piel delgada, elástica, hipocrómica, es decir, suele ser más clara que otras partes del cuerpo. En la cara lateral se observa la proyección de la vena yugular externa. Proyección de la vena yugular externa. Esta se proyecta por una línea imaginaria que se inicia detrás del gonion. ¿Qué cosa es el gonion? El ángulo de la mandíbula. Aquí está el ángulo de la mandíbula, ¿correcto? Ese ángulo de la mandíbula se llama así, ángulo mandibular, o también se llama gonion, con G, gonion, como está escrito acá. Una línea que se origina detrás del gonion, es decir, detrás del ángulo de la mandíbula, y que baja verticalmente y termina en el tercio medio de la clavícula. ¿Correcto? Así se proyecta la vena yugular externa. Con esto dejo claro de que la vena yugular externa no es paralela al músculo esternocleidomastoideo. ¿Correcto? No es paralela al músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo y la yugular externa prácticamente se cruzan como en una letra X, forman como una letra X, no son paralelos. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la inervación de la piel, la inervación cutánea, siempre cara anterior y laterales, está a cargo a cada lado de 4 nervios, 4 nerviecitos, que van a formar lo que se llama el plexo cervical superficial. Plexo cervical superficial. Estos nervios son el occipital menor, aquí está, este es el occipital menor, ¿correcto? Perdón, creí que estaba señalado, occipital menor. Este es el auricular mayor, Este acá es el cervical transverso, y este es el supraclavicular, ¿correcto? Son las 4 ramas que forman el plexo cervical superficial. Y como su nombre lo dice, plexo cervical superficial con S de sensitivo. Sensitivo, son 4 nervios meramente sensitivos que dan sensibilidad a la piel de la cara anterior
y laterales del cuello. ¿Correcto? Este es el nervio occipital menor, que contiene fibras de la raíz C2, nada más, de la raíz C2. Este es el nervio auricular mayor, que contiene fibras de las raíces C2 y C3. C2 y C3. Este es el nervio cervical transverso, que contiene fibras de las raíces C2 y C3 también. C2 y C3. Estos dos nervios tienen fibras de las raíces C2 y C3. Y este es el nervio supraclavicular, que contiene fibras de las raíces C3 y C4. ¿Correcto? Entonces, estos cuatro nervios contienen fibras de qué raíces? El occipital menor solamente de C2. Auricular mayor y cervical transverso contienen fibras de C2 y C3. Y supraclavicular contiene fibras de las raíces C3 y C4. ¿Correcto? Bien, estos cuatro nervios, como los pueden ver claramente, emergen, es decir, aparecen en la superficie detrás del tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Borde posterior, tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Esta zona tiene un nombre, se llama el punto Z o punto de Erb. ¿Correcto? Punto de Erb, ¿no? Entonces, importante este puntito, esta zona, porque si uno estimula acá, va a estimular a las cuatro ramas del plexo cervical superficial y se va a irradiar la sensibilidad a toda esta zona. ¿Correcto? Muy bien, simple. Ya está. Una vez que hemos retirado la piel, cuando uno retira la piel de la parte anterior del cuello, sacando la piel, justo debajo de la piel vamos a encontrar acá estos dos músculos planos, aplanados, anchos, con forma cuadrilátera. Estos músculos se llaman los músculos cutáneos del cuello. Músculos cutáneos del cuello. ¿Y por qué se les llama así? Porque están justo debajo de la piel. No tienen aponeurosis. No tienen una aponeurosis definida. ¿Me dejo entender? Se llaman músculos cutáneos del cuello o también se les llama platisma mioides. Ese es su otro nombre. Los famosos músculos platismas. Por eso es que uno puede retraer la piel del cuello. Estos músculos actúan sobre la piel. Esta es una característica muy peculiar, que no se vio ni en el miembro superior ni en el miembro inferior. Cuando vimos miembro superior, miembro inferior, todos los músculos actúan sobre los huesos. Pero acá les presento unos músculos que actúan sobre la piel. Sobre la piel. Estos músculos no actúan sobre hueso, actúan sobre la piel. Y son los platismas mioides, o músculos cutáneos del cuello. Están localizados en el plano subcutáneo. No tienen aponeurosis definida, pero constituyen lo que se llama el SMAS, que traducido al castellano significa Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Sistema músculo-aponeurótico superficial. ¿Por qué? Porque cuando se hace la revisión histológica de esto, se encuentra que tampoco es músculo puro, es músculo entremezclado con tejido conectivo. Entremezclado con tejido conectivo que debería haber formado la aponeurosis, la fascia, ¿correcto? Y mezclado incluso, insertado en la piel, y con grasa incluso, ¿no? Entonces, por eso se llama sistema músculo-aponeurótico superficial. Y que se inserta en la piel precisamente para generar expresión facial, para generar gestos. Y por eso se le considera como parte de los músculos mímicos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en el capítulo de cabeza. Vamos a ver los músculos mímicos, los músculos de la expresión facial. La gran mayoría de ellos, por supuesto, están en el rostro, están en la cara. Pero no todos los músculos mímicos están en la cara, en el rostro. Los platismas están en el cuello y jalan la piel, la piel de la zona de la boca hacia abajo, ¿correcto? Muy bien, es un músculo mímico. Tiene el mismo origen embriológico que todos los músculos mímicos. Se originan embriológicamente a partir del segundo arco faríngeo o arco branquial.
¿correcto? Es par, es doble, plano, cuadrilátero, se orienta hacia abajo y hacia afuera, y está inervado como todos los músculos mímicos por el nervio facial, el séptimo par craneal. Sin excepción, todos los músculos mímicos están inervados por el séptimo nervio craneal y por supuesto el platisma no puede ser la excepción. Está inervado específicamente por la rama cervical del séptimo nervio craneal, del nervio facial. Muy bien, perfecto. Una vez que sacamos a los platismas, a los músculos, ya vemos comienzan a aparecer los vasos y los demás músculos. Vamos a ver aquí vasos superficiales del cuello. Tenemos acá en la cara anterior las venas yugulares anteriores. Miren, ¿ve? Las venas yugulares anteriores, que son dos, derecha e izquierda, bajan verticalmente por la cara anterior del cuello. Son venas bastante delgadas realmente, son venas bastante delgaditas, venas yugulares anteriores. Luego vemos acá, por fuera del esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, a cada lado, la vena yugular externa, ¿correcto? Y luego vamos a ver acá a la única vena que es paralela al esternocleidomastoideo. La única vena que baja por el borde anterior del esternocleidomastoideo, que es la llamada vena yugular comunicante o vena de Kocher. Esta vena de Kocher o vena yugular comunicante es inconstante. Inconstante, ¿qué significa? Que no siempre está presente. No siempre está presente. Pero cuando está, esta vena comunica a la vena yugular externa con la vena yugular interna y con la vena yugular anterior. Comunica a las tres venas, yugular externa, yugular interna y yugular anterior. ¿Correcto? Por eso se le llama yugular comunicante. Y es la única vena paralela al músculo esternocleidomastoideo y baja por su borde anterior. ¿Correcto? Muy bien. De una vez les voy contando, de una vez les voy diciendo. Las venas se originan en la parte superior porque recogen sangre. Ellas se originan arriba y va el drenaje venoso, la sangre desciende, baja y van a desembocar abajo. Entonces, pregunta, ¿cómo nacen? ¿Cómo se originan las venas yugulares anteriores? Las venas yugulares anteriores se originan por reunión de las venas submentonianas. Estas venas de acá les llamo venas submentonianas. La reunión de las venas submentonianas forman las venas yugulares anteriores. Estas descienden y usualmente estas venas yugulares anteriores van a terminar desembocando en la vena subclavia. Ahí terminan, generalmente. La vena yugular externa. La vena yugular externa no nace en el cuello, nace más arriba, nace en la cabeza. Nace detrás, posterior a la glándula parótida. Nace por detrás de la glándula parótida. ¿Cómo nace la vena yugular externa? Por la unión de dos venas. La vena retromandibular unida que se une con la vena auricular posterior. Repito, la unión de la vena retromandibular con la vena auricular posterior dan origen a la vena yugular externa. Esta desciende verticalmente y va a drenar también en la vena subclavia. ¿Correcto? Muy bien. Estas venas, entonces, yugular anterior y yugular externa, están trayendo sangre de la superficie de la cabeza, de toda la parte externa de la cabeza. Muy bien, ¿quedó claro? Facilito, son las venas principales. Y bien, ahora el famoso músculo esternocleidomastoideo. Acá lo vemos. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo par, ¿no? Hay derecho e izquierdo, alargado. Su inserción inferior es en el esternón, acá, en la cara anterior del manubrio esternal, y en la clavícula, tercio medial del borde posterior. Entonces tiene un fascículo esternal y un fascículo clavicular, de ahí viene esternocleido. Se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera,
y termina insertándose aquí arriba en la apófisis mastoides. La apófisis mastoides. Pregunto, ¿a qué hueso pertenece la apófisis mastoides? A ver, cuéntenme. ¿A qué hueso pertenece la apófisis mastoides? A ver, los leo. Muy bien, al temporal, perfecto, al hueso temporal, ¿ya? Porque algunos piensan que pertenece al occipital, no se equivoquen, no, pertenece al hueso temporal. Entonces, si fuera por nombre de huesos, este músculo le deberíamos llamar esternocleidotemporal. Así le deberíamos llamar a este músculo, esternocleidotemporal. Esternón, clavícula y hueso temporal. Sin embargo, han elegido el nombre esternocleidomastoideo, porque se inserta acá en el proceso mastoides. El proceso mastoides es esa eminencia que ustedes se pueden tocar detrás de la oreja. Detrás de la oreja tenemos dos prominencias ahí, una a cada lado, por supuesto, una detrás de cada oreja. Detrás de la oreja tenemos una prominencia, eso se llama la apófisis mastoides. Mastoides. Ahí se inserta el esternocleidomastoideo. Muy bien, ¿qué funciones tiene este músculo? Bien simple. Si yo lo analizo individualmente, perdón, aquí estaba señalado. Si lo analizo individualmente, este músculo, o sea, un solo esternocleidomastoideo, hace rotación contralateral de la cabeza, es decir, hace que el esternocleidomastoideo derecho hace que la cabeza mire hacia la izquierda, gire hacia la izquierda. Y viceversa, el esternocleidomastoideo izquierdo hace que la cabeza gire hacia la derecha, o sea, contralateral, rotación contralateral de la cabeza. Pero también hace inclinación homolateral, es decir, hacia el mismo lado. Este esternocleidomastoideo hace que la cabeza la inclines hacia el mismo lado, es decir, por ejemplo, el esternocleidomastoideo derecho hace que pegues la oreja derecha al hombro derecho. Acerques la oreja derecha al hombro derecho, inclines la cabeza. Entonces, cuando un esternocleidomastoideo actúa de manera individual, entonces hace rotar la cabeza al lado contrario, pero la inclina hacia el mismo lado. Y cuando los dos esternocleidomastoideos actúan juntos, los esternocleidomastoideos hacen flexión del cuello. Pegan el mentón al pecho, llevas el mentón hacia el pecho, flexionas el cuello. Eso es cuando actúan los dos esternocleidomastoideos juntos. Eso debe quedarles claro. ¿Cuáles son los principales flexores del cuello? Los principales flexores del cuello o de la cabeza, si quieres, son los esternocleidomastoideos, son los principales flexores. Pregunta, ¿y cuál era el principal extensor? El que llevaba hacia atrás, el que extendía la cabeza, el que hace que mires al techo o mires al cielo. ¿Cuál es el músculo que te pone en posición de soldado? ¿Se acuerdan? A ver, los leo. Muy bien, el trapecio. El trapecio. Los principales flexores del cuello son los esternocleidomastoideos, juntos, trabajando los dos. Y el principal extensor son los trapecios. ¿Correcto? Muy bien. Curiosamente, estos son músculos antagónicos, ¿no? Son músculos antagónicos porque actúan haciendo lo opuesto. Los esternocleidomastoideos flexionan, los trapecios extienden. Irónicamente, curiosamente, este es el único caso en el cuerpo, me parece, que estoy casi seguro de ello, no he indagado mucho, pero me parece que es el único caso donde dos músculos que son antagónicos, es decir, que hacen la función opuesta, curiosamente están inervados por el mismo nervio. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Es el mismo nervio, el par craneal número 11, que inerva el trapecio y al esternocleidomastoideo. Es una cosa sui generis. Es el único caso donde dos músculos que hacen función antagónica están inervados por el mismo nervio. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Les dejo para que dejen de tarea eso a sus maestros. Cuando lleven el curso de anatomía, pregúntenle a qué se debe esto, cuál es la explicación de eso. ¿Ok? Muy bien, ya está. Aquí tenemos nosotros, es una paciente, por ejemplo, que está con contractura del esternocleidomastoideo, es la famosa tortícolis, ¿no? Que significa el cuello torcido.
por contractura de un esternocleidomastoideo y un trapecio, ¿no? Muy bien, acá se está evaluando, ¿ven? El esternocleidomastoideo hace girar la cabeza al lado opuesto, pero la inclina al mismo lado. Muy bien. Relaciones anatómicas del esternocleidomastoideo. Por la cara lateral, por fuera, está el plexo cervical superficial, ¿ven? Las 4 ramas que vimos. Está la vena yugular externa y también por fuera está el músculo platisma mioides. Por dentro, por la cara medial, por dentro, cuando uno vamos a sacar al esternocleidomastoideo, por dentro vamos a ver aquí al plexo cervical profundo y vamos a ver al principal paquete vasculo nervioso del cuello, el VAN, que está formado por estos 3 elementos. La vena yugular interna, el 10º nervio craneal, que es el nervio vago, la arteria carótida común. ¿Ok? Muy bien, eso está por dentro. Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ahí está el plexo cervical superficial. ¿Se acuerdan el punto Z, o punto DER? Por ahí sale. Y por el borde anterior baja la vena yugular comunicante. ¿Ok? Muy bien, acá está. Aquí se ha sacado, se ha cortado al esternocleidomastoideo. Al sacar al esternocleidomastoideo, ¿correcto? Vemos los elementos que están mediales, por dentro a él. Y aquí aparece el plexo cervical profundo. Les hablé hace un rato del plexo cervical superficial. Y ahora les menciono plexo cervical profundo. Pero no vayan a pensar que son 2 plexos, es uno solo. El plexo cervical es uno solo. Plexo cervical, nada más. Pero que tiene 4 nervios que salen a la superficie. Por eso se les llama a ellos plexo cervical superficial. Son las ramas del plexo cervical que se hacen superficiales. Mientras que el resto, los que se mantienen en la profundidad, eso se llama plexo cervical profundo. ¿Ok? Estos son. Luego vamos a ver el VAN, el principal paquete vasculo nervioso del cuello. Eso sí, nunca lo olvides. La vena yugular interna, la arteria carótida común, y entre los dos está bajando el nervio vago. El nervio vago, el 10º nervio craneal. ¿Correcto? Muy bien, facilito. Y en esa posición están, ¿ah? Miren, ¿en qué posición están? Lateralmente está la vena yugular, lateral y algo posterior. Lateral, posterior está la vena yugular interna. Medial y anterior está la arteria carótida común. Y entre ambos y posterior está el nervio vago. Muy bien, ahí están esos elementos. Perfecto. Aquí está, hablemos del plexo cervical. El plexo cervical se origina a partir de ramas anteriores de los nervios raquídeos C1 a C4, más un aporte, una rama de C5. ¿Y por qué le digo así? Porque C5 lo vimos formando el plexo braquial. C5 forma principalmente el plexo braquial, pero da una ramita al plexo cervical. Entonces, así está formado el plexo cervical. Ramas anteriores de nervios raquídeos C1 a C4 más una ramita de C5. Se encuentra en relación cercana, se encuentra en vecindad, está cerca, a los 2 últimos pares craneales. El 11, este es el nervio craneal número 11, el nervio espinal accesorio. Este es, que es un nervio motor que va a inervar al esternocleidomastoideo, ven su rama acá, para el esternocleidomastoideo y al trapecio. Y el 12, el hipogloso, que va hacia la lengua. El hipogloso no tiene otro camino, no tiene otro destino que no es hacia la lengua. ¿Correcto? A ver, acá me preguntan, si podría hacer una pausa. Sí, perfecto. Ya, entonces termino con este conceptito y les hago una pausa. ¿Correcto? Esos son entonces los componentes. Y tiene 2 partes, plexo cervical superficial, que son las 4 ramas que van a salir a la superficie, y el plexo profundo que está por dentro del esternocleidomastoideo. Muy bien, hacemos una pausa, 5 minutos, regresamos. Bien, ok, ya están por ahí para continuar. Ok, bien, entonces, continuando, correcto, le decía, el plexo cervical tiene 2 porciones. Vamos a ver acá. Aquí está el esquema más amplio. Ahí está.
Perfecto. El plexo cervical se origina entonces de ramas anteriores, ¿no? Ramas anteriores de las raíces C1 a C4, más una yapa, pues, de C5, ¿no? Es decir, una ramita que aporta C5. Muy bien. Perfecto. Aquí vemos claramente, estas son las 4 ramas, esto que he pintado de color azul, son las 4 ramas, los 4 nervios que forman el plexo cervical superficial. ¿Correcto? El plexo cervical superficial. Y son estos 4 nervios. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso y nervio supraclavicular. ¿Correcto? Nosotros vemos que en primer lugar, entre la raíz C1 y la raíz C2 se forma un arco, un arquito. Entre C2 y C3 se forma otro arquito. De este arco, entre C2 y C3, salen precisamente 3 de las ramas del plexo cervical superficial. El occipital menor, el auricular mayor y el cervical transverso. Sin embargo, uno podría pensar de que el occipital menor contiene fibras de estas dos raíces, C2 y C3, y no es cierto. Está demostrado que el occipital menor tiene solamente fibras de C2. El auricular mayor sí tiene fibras de C2 y C3 y el cervical transverso también tiene fibras de C2 y C3. Mientras que el cuarto nervio, el nervio supraclavicular, tiene fibras de las raíces C3 y C4. ¿Ven? Nace C3 y C4. Perfecto. Ya está. Muy bien. Eso era el plexo cervical superficial. Los 4 nervios son puramente sensitivos. Ahora vamos a ver los nervios que forman el plexo cervical profundo. Empezamos con la famosa asa cervical, esta asita de acá, asa cervical. Y de una vez les digo esto, los maestros clásicos, los maestros antiguos, le llamaban a esta asa cervical, le decían el asa del hipogloso. Así le decían, asa del hipogloso. ¿Por qué creían que se originaba por una rama que venía del nervio hipogloso? Sin embargo, esto está demostrado que no es así. El nervio hipogloso no participa, no da fibras para esta asa. Así que llamarle asa del hipogloso es un error. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos nosotros aquí arriba, por ejemplo, a ver, bueno, no está señalado todavía. Este de acá es el nervio hipogloso, el par craneal número 12. El nervio craneal número 12, este es el nervio hipogloso, que tiene un breve trayecto acompañado por la rama, por el nervio raquídeo C1. Sin embargo, viajan juntos, pero no se mezclan. El nervio C1 mantiene su independencia. Este nervio C1 da 3 ramas. Va a dar 3 ramas. ¿Ven ustedes acá? La primera rama es la rama superior para el asa cervical. La segunda rama es el nervio para el músculo tiroideo, que lo vamos a ver, este es un músculo infrayoideo. Es un músculo infrayoideo. Es el único músculo infrayoideo que no está inervado por el asa cervical. El músculo tiroideo. Infrayoideo significa que es un músculo que está debajo del yoides, eso significa. ¿Correcto? Debajo del hueso yoides. Es el único músculo infrayoideo que no está inervado por el asa cervical. Está inervado por la segunda rama de C1. Y luego C1 termina dando este nervio, el nervio para el músculo genioideo. Este músculo genioideo más bien es suprayoideo. Suprayoideo, es decir, está encima del yoides. Y es el único suprayoideo que está inervado por el plexo cervical. ¿Correcto? Muy bien, ya lo saben. Entonces acá tenemos el asa cervical. El asa cervical está formada por 2 ramas. Una rama superior que viene de la raíz C1 y una rama inferior que viene de las raíces C2 y C3. ¿Correcto? Entonces el asa cervical está formada solamente por raíces C1, C2 y C3. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y el asa cervical qué función tiene? Motora. Motora. Va a inervar a los músculos infrayoideos. Estos son ramitas para los músculos infrayoideos, excepto el tiroideo.
Este también es infrayoideo, pero este no está inervado por el asa cervical. ¿Correcto? Muy bien. Y el otro nervio sumamente importante del plexo cervical profundo es el famoso nervio frénico. El nervio frénico, el cual también es un nervio mixto, ¿correcto? Es decir, motor y sensitivo. El nervio frénico, su función motora es que inerva a la mitad del músculo diafragma. El músculo diafragma está dentro del tórax. El músculo diafragma es el principal músculo inspiratorio. Es el principal músculo inspiratorio. Gracias a ese músculo es que podemos tomar aire, hacer ingresar aire a nuestras vías aéreas. Es el principal músculo inspiratorio. Cuando estamos respirando sin ningún esfuerzo, cuando estamos en una respiración normal, tranquila, sin esfuerzo, el 75% de aire que ingresa a nuestras vías respiratorias es gracias a la contracción del diafragma. 75% de aire. Es sin duda alguna el principal músculo inspiratorio. Pero el diafragma tiene dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, y cada mitad está inervada por un nervio frénico. Por lo tanto, la lesión de este nervio frénico va a paralizar la mitad del diafragma y va a llevar al paciente a una severa dificultad o insuficiencia respiratoria. ¿Correcto? Simple. Pero este nervio también es sensitivo. También es sensitivo. ¿A quién da sensibilidad? Da sensibilidad a la pleura, que es la membrana que envuelve a los pulmones. Da sensibilidad al pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón. Y también da sensibilidad al peritoneo, que es la membrana del abdomen. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es el nervio frénico. ¿Y de qué raíces se origina el frénico? De las raíces C3, C4 y C5. Pero la principal de ellas, más del 50% de las fibras provienen de C4, de la raíz C4. Así que si te preguntan, ¿de qué raíces se origina el nervio frénico? Pues la respuesta muy sencilla, que seguramente te la han enseñado desde el colegio, es raíces C3, C4 y C5 del plexo cervical. Pero si te preguntan en orden de importancia funcional, tú dices primero C4, luego C3 y finalmente C5. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Y acá está el nervio hipogloso que ya les contaba y el nervio espinal accesorio que están por ahí. Bien, no se compliquen la vida. Hablemos de la famosa vena yugular interna. La vena yugular interna se llama así por dos razones. Una, porque está pues medial, ¿no?, por dentro del esternocleidomastoideo. Y segundo, porque esta vena se origina dentro del cráneo. La vena yugular interna viene del interior del cráneo, tiene origen intracraneal. Es la principal vena, es la principal fuente de drenaje venoso del encéfalo, de los órganos que están dentro del cráneo. El principal drenaje venoso del encéfalo, del cerebro, cerebelo, tronco encefálico, de todo lo que está dentro del cráneo, sale por la vena yugular interna. Es el principal, no el único, pero sí el principal. La vena yugular interna. Bien, sale del interior del cráneo. Se origina por un seno venoso que está dentro del cráneo, que lo vamos a ver en neuroanatomía, se llama el seno venoso sismoideo. El seno venoso sismoideo. De ahí se origina la vena yugular interna. Sale del cráneo por el agujero, en un agujero que se llama agujero rasgado posterior. ¿Correcto? Que actualmente le llaman agujero yugular. Agujero yugular. Pero jamás te van a preguntar en un examen, pues, ¿por qué agujero sale la vena yugular? Y te van a poner como alternativa agujero yugular. No, pues, es agujero rasgado posterior, su otro nombre. Muy bien. Recibe el drenaje de las venas. Esta vena yugular interna, en la medida que baja, mire, ve, se va ensanchando. Se va ensanchando abajo. Recibe las venas tirolinguofacial. Se llama así porque es la unión de tres venas. La vena tiroidea superior, vena lingual, que viene de la lengua,
y vena facial, que viene de la cara. La unión de 3 venas, tirolingofacial, tiroidea superior lingual facial. Y aparte recibe también a la vena tiroidea media. Tiroidea media. ¿Correcto? Muy bien. Entonces son las venas. Y finalmente la vena yugular interna termina uniéndose a la vena subclavia. Se unen las dos, la subclavia con la yugular interna se unen y forman el llamado tronco venoso brachiocefálico. Por supuesto, a la derecha y a la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Acá hay una pregunta. Dicen, ¿el hipo ocurre por irritación del nervio frénico? Sí, correcto. Es por estimulación de las fibras sensitivas, precisamente, del nervio frénico que están debajo del músculo diafragma, que están inervando la pared superior del peritoneo. Debajo del diafragma está el techo del peritoneo y esa zona es inervada sensitivamente por el frénico. Entonces, por estímulo e irritación de esta zona, se produce el hipo. Es correcto. Muy bien. Ya está. Ajá, acá vemos otro detalle muy importante. Miren, la vena yugular interna es una excelente vena para ponerle catéteres venosos y poder perfundir grandes cantidades de volumen de medicamentos o de fluidos en general. Para poder ubicar a la vena yugular interna, lo ubicamos en este espacio que tiene forma de un triángulo y se llama el triángulo de la yugular interna o triángulo de Sedilot, que está formado, como ven ahí claramente, por los fascículos external y clavicular del esternocleidomastoideo. Por eso también se llama el triángulo del esternocleidomastoideo o triángulo de Sedilot. ¿Ok? Entre los fascículos external y clavicular del esternocleidomastoideo, entre los cuales ubicamos a la porción inferior, la porción más ancha de la yugular interna. Esto se llama el bulbo de la yugular interna. La palabra bulbo, con B grande las dos, bulbo, significa ancho, ensanchado. Acostúmbrate de una vez a esa palabra. Bulbo significa ensanchado, ancho. Entonces, aquí está el bulbo de la yugular interna, la porción más ancha. Ahí se encuentra entre los dos fascículos y es un sitio excelente para poder colocarle una línea venosa central, un catéter venoso de gran calibre para poder perfundir grandes cantidades de fluidos. Eso se hace sobre todo en emergencia, ¿correcto? Con pacientes que están en shock, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahí está. El triángulo de Sedilot, la vena yugular interna, fascículo external y clavicular, claro, con la clavícula aquí abajo forman el triángulo. Muy bien. La arteria carótida común. Hablemos ahora de la arteria carótida común. Esta arteria carótida común se origina abajo, porque esta arteria va a llevar sangre hacia arriba. Esta es la arteria que lleva sangre a la cabeza y al sistema nervioso central, al encéfalo. La arteria carótida común, la derecha y la izquierda, no se originan de la misma manera. No se originan de la misma manera. Les voy a explicar esto brevemente. Miren ustedes acá. Acá está el corazón y del corazón, específicamente, acá me preguntan, dice, por ejemplo, dosis de adrenalina por CBC. Sí, pero la adrenalina tiene función básicamente vasoconstrictora. No, la adrenalina se inyecta de manera directa al corazón. Por ejemplo, cuando hay paro cardíaco, no responde a la fibrilación, se inyecta de manera directa al músculo cardíaco. Generalmente, otro tipo, medicamentos que por vía venosa, por ejemplo, podrían producir flebitis, irritación de las venas o, sobre todo, grandes volúmenes de cloruro de sodio también, ¿no? Y medicamentos especialmente que pueden producir flebitis, lesión de las venas pequeñas. ¿Ok? Bien, muy bien. Tenemos nosotros acá del corazón, del ventrículo izquierdo, nace la famosa arteria aorta. Aquí está la aorta, naciendo del ventrículo izquierdo del corazón. Esta aorta va a formar una curva así, una curva, como si fuera el mango de un bastón, esos bastones antiguos que tienen un mango curvo. Entonces, ¿cómo se llama? Ese mango se denomina callado, con Y. Este es el famoso callado de la aorta.
que es esta porción de la aorta que se observa acá. El callado de la aorta es una curva, es un encorvamiento de la aorta que se dirige hacia la izquierda y hacia atrás. ¿Ven ustedes? Una curvatura hacia la izquierda y hacia atrás. Y de este callado de la aorta nacen tres grandes arterias. ¿Ven ustedes acá? La sangre fluye de derecha a izquierda, así, de derecha a izquierda, por la aorta. Entonces, la primera rama del callado aórtico es esta. Se llama tronco arterial brachiocefálico. Así se llama. Tronco arterial brachiocefálico. ¿Correcto? A ver, voy a poner el puntero láser. Muy bien. Tronco arterial brachiocefálico. ¿Ok? Primera rama. La segunda rama es la arteria carótida común izquierda. ¿Ok? Y la tercera rama es la subclavia izquierda. La subclavia izquierda. Son las tres ramas del callado de la aorta. La primera, tronco arterial brachiocefálico, que es la más derecha de todas, ¿no? La segunda, la arteria carótida común izquierda, y tercera, la subclavia izquierda. ¿Ok? Bien. Este tronco arterial brachiocefálico mide más o menos unos 4 o 5 centímetros de largo y luego se divide en dos. ¿Ven? Se divide en dos. Arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Eso quiere decir entonces que la carótida común derecha y la izquierda no nacen de la misma manera. La carótida común derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, junto con la subclavia derecha. La carótida común izquierda nace directamente del callado de la aorta. ¿Lo ven? Del callado de la aorta. Independiente de la subclavia izquierda. Muy bien, perfecto. Y aquí están las dos. Eso quiere decir entonces que la carótida común izquierda es más larga, pues, es más larga que la derecha. ¿Ok? Muy bien. Las dos carótidas comunes no nacen entonces al mismo nivel. La izquierda es más larga. Pero las dos sí terminan arriba al mismo nivel, terminan a la misma altura. ¿Correcto? Y cada una termina dividiéndose en dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. Cada carótida común se divide en una carótida externa y carótida interna. ¿Correcto? No suele dar ramas antes de dar esas dos divisiones. Aquí está.